amigo Rodolfo Omar Hernández Escobar, con la presencia de la maestra Luz María Solatengo García, así como la presencia del maestro Eric Vázquez, a quien yo sigo en las redes sociales a los tres. Y para mí es un gran honor, y sobre todo la importancia del libro del manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal, que yo tenía una falsa percepción, que pensaba que era en relación al modelo lógico matemático del maestro Elpidio Ramírez y Olga Islas, pero me están explicando que no, y esa es la importancia también de entender este libro. El maestro Rodolfo Omar Hernández Escobar es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, abogado litigante desde 2009, en distintas materias de derecho, socio fundador de la firma Calva Corro y Abogados, litigante en asuntos penales del sistema acusatorio adversarial, dedicado a la investigación práctica del derecho penal. La maestra Dulce María Solatengo García es egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala como licenciada en matemáticas aplicadas con especialización en el área de optimización, titulada por examen de conocimiento, no por plagio, docente con 15 años de experiencia trabajando con adolescentes y adultos en el área de las matemáticas, y ha contribuido a la capacitación de docentes de educación básica por parte del PRODEP. El maestro Eric Vázquez, que está grabando, pero que yo le reconozco como una de las 3 personas que más contribuyen al sistema jurídico en México, es un honor que esté presente en la presentación del libro de nuestros amigos. Pues no queda otra más que darles un aplauso y que nos expliquen la importancia del libro. Pues bueno, antes que nada agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo francamente no quería ser abogado, quería ser veterinario, y pues las circunstancias me orillaron a ejercer esta profesión, en la que dice Real Calva Corro que el abogado es el arquitecto de la construcción social. Debemos reivindicar la abogacía. El derecho, dice él, que es un metalenguaje. Es un metalenguaje porque hay muchos conceptos que pertenecen a otros lenguajes y que el juez resuelve. Y creo que ahí hay un tema de error técnico por la cuestión de la operatividad, no propiamente la estructura de la ley. En primer lugar, porque conceptos, porque conceptos que son de otras materias no pertenecen al derecho, y el juez las valora e incluso las juzga. Ejemplo, la duda razonable. Ejemplo, la lógica. Ejemplo, la probabilidad. Todos estos conceptos que van a encontrar en el libro pertenecen a otros lenguajes. Por ejemplo, esta es las matemáticas, esta es la filosofía de la lógica, esta es la filosofía de la lógica, y muchas cosas como el artículo 373 relativo a la objeción de las preguntas, pertenecen a la filosofía del lenguaje. En ese sentido hay muchos sesgos de error que están pasando en el sistema. Yo parto de una premisa mayor, ¿sí?, que es el artículo 20, apartado A, fracción segunda del Pacto Federal, que dice que la valoración de la prueba es libre y lógica. ¿Y qué es lógica? Lógica, decía Kant, que es el canon entre el pensamiento, el entendimiento y la razón. Cuando hablamos de libertad, no es una libertad de tipo discrecional, subjetiva, en la que el juzgador tenga que decidir de forma psicológica, sino lógica, porque el Pacto Federal desde 2008 hizo ese principio, y hasta 2023 estoy tratando de aportar con ese libro algo que tenga que ver con filósofos como Wittgenstein, Popper, Kant, Heidegger, Hegel. Todos ellos hicieron el fundamento técnico y lógico para poder entenderlo, pero más adelante voy a tocar ese punto. Dice el juez Malagón que pues aquí ha estado, el cual admiro y respeto por todo lo que da el derecho el juez Ismael Alcántara. Dos cosas que me parecen súper importantes para entender también el libro. Cuando habla de una valoración libre y lógica, hablamos de un método. Ese método está en el 265 y el 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, la prueba primero es individual, se valora el principio de presunción de culpabilidad, y después
conjunta, armónica e integral. Y cuando se hace este tipo de valoración es que se atienden los principios de la lógica formal, pero además de la lógica formal, nosotros tenemos una metodología que es el modelo lógico matemático. Susan Haack, una autora de un libro que se llama Filosofía de las Lógicas, habla de muchos tipos de lógicas, ¿no? Desde las lógicas aristotélicas hasta las lógicas cuánticas. Y como el derecho es casuístico, debemos de ver caso por caso cuál lógica le vamos a aplicar. Destacan dos problemas que también se tocan en el libro: el auto de vinculación al proceso y el juicio oral. Sobre el auto de vinculación al proceso, algo que le están denominando el estándar mínimo. Yo pienso que el estándar mínimo no existe porque es un estándar lógico. Si ustedes leen la jurisprudencia 201-77-28 de Tribunales Colegiados de Circuito de Chihuahua, establece una metodología para poder juzgar si, dado el diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales, que está para las 72 horas, 144 horas, para que el imputado pueda ofrecer pruebas, se configure una metodología de 201-77-28 de contraste o de contrastabilidad por refutación, porque aquí en esta etapa no hay duda razonable. Entonces, cuando habla esto de la jurisprudencia, habla de que el juicio de la hipótesis del Ministerio Público es una hipótesis a priori, que para justificar la confirmación debe de extenderse a datos de prueba idóneos y pertinentes. Por eso yo creo que, en términos del 316, fracción tercera, cuando dice el Código Nacional que los antecedentes de la investigación se desprendan que datos de prueba que se establece que cometió un hecho que la ley señala como delito, que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se entenderá que existe el hecho cuando existen indicios razonables que así permitan suponerlo. Pero esto es para el hecho, no para la participación en comisión. Si lo leen con calma, lo van a ver. Para la participación en comisión es dato de pruba que se circunscribe a los parámetros de idoneidad y pertinencia. Y aquí es el primer punto por el cual no creo que exista el auto de vinculación al proceso de estándar mínimo, porque la prueba idónea es la única prueba que puede determinar o actualizar los elementos del tipo penal. Por ejemplo, en un tema de violación, la prueba idónea no nada más es la de P30, que es identificación, también es de confirmación. En un asunto de homicidio hay más, trayectorias balística, GRC. Apenas me pasó en un asunto del Estado de México, de tentativa, que habla una tesis de que para que se pueda realizar pues es el intercriminis, ¿no? Intercriminis, para que se pueda tener por acreditada la tentativa, es que por una causa ajena, externa, no lleva a cabo materialmente el sujeto activo la conducta porque es el resultado material. Entonces, aquí tendría que establecerse sobre el dato de prueba idóneo, no nada más un señalamiento como está ocurriendo, sino la de balística, la de trayectorias, todas las pruebas que científicamente pudieran conformar esto, que yo estoy claro que pues muchos van a discrepar del criterio, pues porque no están haciendo así las cosas, pero no el hecho de que no estén haciendo así las cosas significa que yo esté en lo incorrecto. Wittgenstein decía que la inducción dice que es algo irracional. Que el sol salga todos los días no significa que va a salir todos los días. En un momento se va a convertir en una estrella, en una enana blanca. Que todos vamos a morir, eso es una hipótesis también. Entonces, yo considero que desde esta perspectiva no existe el estándar mínimo por eso, pero además, porque el 316 fracción cuarta establece que no se actualicen causas de extinción de la acción penal ni excluyente de delitos. Cuando hablas de excluyente de delito, hablas de atipicidad, y si hablas de atipicidad, hablas de elementos objetivos, subjetivos y normativos. Si ustedes leen la jurisprudencia 201-4800, la Corte dijo: los elementos normativos, objetivos, subjetivos del delito están reservados para el juicio oral. Pero eso no es cierto, porque el 316 fracción cuarta pues ahí lo establece, que se pueden estudiar estas, y son presupuestos procesales, incluso son de estudio oficioso. Por eso considero que eso es una mentira, eso del estándar mínimo. Se ha creado un paradigma con el cual pues la República Mexicana ha estado
ha estado pues coincidiendo. Recordemos cómo era el derecho hace algunos años, cuando nos tocó litigar en el mismo sistema. Era inducción. Era una golpiza y dos testigos que eran coincidentes, ¿no? Y actualmente ha variado eso. Si vamos a juicio oral, es un señalamiento y ya no necesitas contratar, ya no necesitas testigos, necesitas actores. Fuente de información que permite reconstruir el hecho respetando las formalidades procedimentales, es el 261, ¿no? Y obviamente que esto no respeta las formalidades procedimentales, ni siquiera en el reconocimiento de personas. Pienso que eso ha producido un esquema en el cual se incumple el sistema de valoración libre y lógica y se vuelve una valoración psicológica, porque esto genera una convicción en el juzgador, pero de tipo psicológica. Bueno, voy a pasar al juicio oral. Más adelante voy a explicar todo esto de una manera más específica con las fórmulas, pero estoy dando como un mensaje, digamos, introductorio, para que entendamos cuáles son las cosas que materialmente son antagónicas con el 20 apartado fracción segunda del Pacto Federal. Una de ellas es lo que ocurre en el juicio oral que acabo de decir. La duda razonable no está en la cuestión psicológica, sino en la cuestión lógica. Por ejemplo, cuando hablemos de juicio oral, en las fórmulas que están, vamos a tener una sentencia condenatoria que es la que se va a verificar, y vamos a tener como condiciones de rigor, que más adelante les voy a explicar, Dulce, cómo funciona el modelo. Primero, el 402. Nadie podrá ser condenado sino por el tribunal de enjuiciamiento que la convicción de culpabilidad, más allá de todo lo razonable que el acusado es responsable del hecho por el cual se dio el juicio. La duda siempre beneficia al acusado. ¿Cuál duda? Duda lógica. Me pasó un asunto en Puebla de un homicidio que el Ministerio Público dice que es de larga distancia, pero los peritos se contraponen sus teorías. Uno dice que es de larga distancia del mismo Ministerio Público. Uno dice que es de larga distancia, de 1.90 a 2.20. El otro dice que es de corta distancia, de 30 a 70, el primero trayectorias balísticas, el segundo de mecánica de lesiones. La señora ofendida, cuando le pregunto, oiga, ¿qué parte de su corporeal se le ve al tirador al momento de efectuar el disparo? Dice, del torso para arriba. De trayectorias balísticas le hago la misma pregunta, dice, de la extremidad craneoencefálica para arriba. Eso ya es un principio, ¿eso qué es? Principio de contradicción, ¿no? A no puede ser A y al mismo tiempo B. Y son los mismos medios de prueba del Ministerio Público. De acuerdo al 20 apartado A, fracción quinta del Pacto Federal, dice que la carga probatoria es del Ministerio Público. Se le dice a la perita en criminalística, ¿había manchas de sangre al momento de que efectuaras tu intervención? Sí. Y esas manchas de sangre, esa es prueba de identificación, ¿cierto? Sí. Pero no le hiciste prueba de confirmación para acreditar que esa sangre fuera del exceso, ¿verdad? No. Entonces, eso es razón suficiente. ¿Cuándo algo va a ser suficiente? Cuando se descartan todas las posibles dudas o todas las posibles teorías alternas que la defensa maneja. 201, 33, 68. ¿Cómo valorar cuando existe prueba de carga y descargo? Pero además de eso, yo siempre he creído que, o más bien siempre en muchos juicios he ido sin pruebas, y yo creo que la tendencia es, también me parece que la tendencia actualmente es obligar a la defensa a llevar pruebas a pesar de que lo que están diciendo sea mentira. O sea, también se está generando ese paradigma porque precisamente a través de las pruebas se crea una teoría alterna y se genera la duda razonable, del cual es el tipo psicológico 405, que no se actualizan causas de atipicidad, justificación de inculpabilidad. 263 del Código Nacional, la prueba tiene 5 momentos: obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo, que bueno, eso también yo creo que ya lo han visto. Aquí 357, la cuestión de que se dice, ¿no? Creo que es una tendencia generalizada en todo el país. Y dices, ya si la prueba pasó control de detención, la audiencia intermedia, ya el juicio oral, ya no puede hacer valer esas cosas porque ya fue superada. Ahí habla de un tema de ausencia de valoración, aunque sea en juicio oral.
El tema del artículo 265, que es el que dije, con relación al 20 apartado fracción segunda. Esto lo supe porque en un juicio de ese mismo, me sentenciaron, bueno, lo sentenciaron a mi cliente, y yo dije, si voy a la apelación, me voy a tardar más tiempo, pero pues por definitividad tengo que agotarlo. Aquí en Real Calva dice, no es necesario que lo agotes, porque el amparo directo procede sin agotar el recurso de definitividad cuando está privado de libertad. Ahorita les doy el artículo, ahorita no me acuerdo. Yo dije, bueno, pero es que si voy a la apelación es por cuestiones distintas a la valoración de la prueba. Está limitado ese alcance del recurso. Aunque dice la tesis, ¿no?, que eso limita los alcances del recurso efectivo, ¿no?, sencillo y efectivo, ¿no? Y dije, entonces, ¿cómo me meto? Hay un artículo que es el 483 que dice que será susceptible de apelación las violaciones a normas de fondo que impliquen violaciones a un derecho fundamental. Entonces dije, si el juez no tomó en cuenta esto, al momento de llegar a una resolución, y que yo le dije, oye, larga, corta, chaparro, alto, todo, o sea, en un principio de contradicción, ¿no?, como lo que acaba de referir, voy a impugnar en la apelación no por la valoración, sino por la omisión de la metodología mediante el cual llegaste a esa conclusión. ¿Me doy a entender? Entonces, ese es el 265 y el 359, el 20 apartado, fracción segunda. La valoración de la prueba debe ser bibliológica, y de ahí, ya con este parámetro que acabo de analizar, que procuro tratar de explicar y que le pido a Dios que me ayude, empezamos el libro. O sea, empezamos a generar una teoría en la cual le pedí la ayuda de mi amiga Dulce, que pudiéramos despejarnos de la subjetividad del derecho y que fuéramos objetivos. Algo que tiene las matemáticas y que no tiene el derecho es sistemas de comprobación, sistemas de verificación, reducción al absurdo, inducción, no tiene mucho, o sea, que le explique. Pero dije, ¿cuántos métodos de comprobación existen en el derecho? Yo realmente pues, conozco muy pocos, bueno, que les acabo de explicar, y yo dije, bueno, voy a aportar el método lógico-matemático para llegar a una conclusión objetiva y comprobable. Si nosotros dividimos 250 entre 10, te da 25, y luego la operación inversa de la división es multiplicación, entonces 25 por 10 te da 150. Es una manera muy fácil, ¿no?, de llegar a una comprobación que nos enseñan en la primaria. Me parece que dije, bueno, pues voy a tratar no nada más de hablar, sino de generar bibliografía para que me va a dar sueño. No es cierto, estoy jugando. Estoy algo nervioso. Dije, voy a tratar de generar bibliografía de la más aceptable para poder tener un fundamento técnico del modelo. Y si ustedes checan el libro, la primera persona que van a encontrar es Karl Popper. Karl Popper es mi filósofo favorito, junto con Ludwig Wittgenstein. Son unos monstruos. Karl Popper, el pensamiento de Karl Popper es un pensamiento que me gusta mucho, porque fue después de alguien que se llamaba David Hume. Y este es un filósofo de la ciencia. Y Ludwig Wittgenstein, que son las personas más importantes dentro del manual, es un filósofo, pero de es un filósofo de la lógica y del lenguaje. ¿Qué decía Karl Popper? Dice, el método de la ciencia es el método de conjeturas audaces e ingeniosas seguidas de intentos rigurosos por refutarlas. Dice, la ciencia solo es provisional. La ciencia de hoy se construye sobre la ciencia de ayer. ¿Qué dice Ludwig Wittgenstein? Dice, proceso y resultado son equivalentes. La lógica no puede chocar con su aplicación. Y es lo que está pasando en el sistema penal mexicano.
La lógica está chocando con su aplicación. No es posible que se esté condenando a la gente por inducción, por un señalamiento. No es posible. La justicia debe ser científica. David Hume crea en la inducción. ¿Qué es la inducción? Para David Hume, de acuerdo a lo que yo investigué. Puedo estar mal, ¿eh? Todo es falseable. Recuerden que todo es falseable. De hecho, es nuestro propósito, que esas fórmulas las falseen todo el tiempo. La inducción es un sistema de reiteración. Todos los cines son blancos, todos vamos a morir, el sol sale todos los días. Y Popper dice, no, lo mejor es el falsacionismo. Porque todo debe ser refutado, absolutamente todo. De hecho dice, dejar que nuestras teorías mueran en lugar de nosotros. Si logramos contrastar a este límite todas nuestras teorías falibles, podemos esperar encontrar algo de su fracaso. ¿Qué decía él? Está en esta tablita que van a encontrar igual en el libro. Aquí en la página 30. Que decía probabilidad de ocurrencia. Permítanme establecer estos fundamentos porque hacia allá vamos al momento de verificar el juicio oral y todo eso. ¿Y qué dice? Probabilidad de frecuencia. Falsacionismo, reiteración. Fenómeno, condición, dice Popper, el fenómeno delictivo, condición. El fenómeno delictivo tiene muchas aristas. El método de inducción matemática. Eso es básicamente sus teorías. Esta es la fórmula clásica. ¿Cuál fórmula clásica? Les voy a explicar Dulce. Y esta es la fórmula del teorema de Bayes. Pero no es propiamente el teorema de Bayes, también se los voy a explicar Dulce. Es abstracción de los principios del teorema de Bayes. Estas dos escuelas nos permiten entender qué tipo de probabilidad se le va a aplicar al auto de vinculación a proceso y al juicio oral, sobre un esquema de que el fenómeno delictivo es un fenómeno de ocurrencia, no es un fenómeno de frecuencia, dado que solo ocurre una sola vez. Para verificar fenómenos de ocurrencia hay un código QR que van a encontrar ahí de un tipo muy lógico y un divulgador científico, pues yo creo que de la talla de Carl Sagan, en su momento, Santa Olaya, que dice Javier Santaolalla, hay un video que van a encontrar ahí que dice sobre una crítica que hace al ateísmo de Richard Dawkins. Dice, ¿tú crees en Dios? Bien, ¿tienes pruebas? No. ¿Tú no crees en Dios? No. ¿Tienes pruebas? No. Entonces, ausencia de pruebas, ¿no? La ausencia de pruebas, decía Carl Sagan,